nombre es Dafne Corina Rincón Gallardo y estoy muy contenta de estar aquí en este podcast contigo, Andy, y más pues por hablar de un tema tan interesante e importante. Hola, buen día, yo soy María Andrea Ballesteros Castro y me alegra muchísimo compartir este podcast contigo, Cori, y hablar de un tema que me parece tan importante y tan necesario que se habla muy poco ante la sociedad. Así es, Andy, estoy completamente de acuerdo contigo. La verdad es que creo que la intención de este podcast va más allá de solo hablarlo, sino que también me parece importante conocer un poco y entender estos temas, quizás ponernos en el lugar de aquella persona, puesto que todos podríamos enfrentar una situación así. Por ello me gustaría, Andy, hablar pues con todo el respeto posible que este tema se merece. Entonces, porque sé que hemos conocido personas, quizás familiares, entonces se merece todo el respeto posible este tema. Claro que sí, Cori, y empezaremos hablando con el tema de la eutanasia, que etimológicamente la palabra eutanasia se deriva del griego eu, que significa bueno, y thanatos, que significa muerte. Esto quiere decir principalmente buena muerte, muerte apacible, sin sufrimiento. Me gustaría informar a los que nos escuchan un poco acerca del concepto, y es que en realidad este término se define como la acción y omisión que acelera la muerte de un desahuciado con o sin su consentimiento, con la intención de evitar sufrimiento y dolor. ¿Qué quiere decir esto? Pues un especialista de la salud, un médico, va a causar la muerte de un paciente sin perspectiva de cura, ya sea por piedad a su sufrimiento o atendiendo el deseo a morir del paciente. Esto con una administración de fármacos que produce una muerte rápida y sin dolor. Bueno, Andy, además hay diferentes tipos de eutanasia y todo depende de según tengan o no el consentimiento del paciente. Puede ser voluntaria o involuntaria y también puede ser directa, indirecta, activa o pasiva. Y hablando un poco de la eutanasia directa activa, es cuando las acciones que se realizan sobre el enfermo tienen la intención de provocar la muerte mediante un medicamento o procedimiento que lo ocasione. Mira, me tomé la libertad de investigar un poco sobre los lugares donde es permitida la eutanasia. Según investigué, son en Países Bajos, Bélgica, Canadá, Colombia, Nueva Zelanda y Australia. En Países Bajos, la eutanasia y el suicidio asistido son legales, pero bajo estrictas condiciones, como la presencia de sufrimiento intolerable y pues enfermedades terminales. En Bélgica, al igual que en los Países Bajos, la eutanasia y el suicidio asistido son legales en situaciones pues muy específicas y bajo regulaciones detalladas. O sea, no es de que si cualquier persona. Entonces hay que tener muy presente esa situación. Y pues en Colombia, la Corte Constitucional de Colombia ha despenalizado la eutanasia en caso de enfermedades terminales y sufrimiento insoportable. Y también en Nueva Zelanda, pues apenas tiene muy poquito tiempo. Desde 2021 Nueva Zelanda ha legalizado la eutanasia y el suicidio asistido bajo la ley de opciones de fin de vida. Y bueno, estos son solamente unos ejemplos. Y la situación legal de la eutanasia en esos lugares y pues también el suicidio asistido puede cambiar con el tiempo y las decisiones legislativas y judiciales pues en cada país, ¿verdad? Bueno, y en Canadá, la Corte Suprema de Canadá ha legalizado la eutanasia y el suicidio asistido en casos pues de enfermedades graves y también sufrimiento intolerable. Básicamente es en todos, pero pues sí depende. Por ejemplo, en Suiza el suicidio asistido es legal, pero bajo también ciertas circunstancias. No es necesario que el paciente esté gravemente enfermo, pero se requiere que esté mentalmente competente y tome pues la decisión por su propia voluntad. Entonces, por ejemplo, en Suiza pues sí se ve pues más el cambio, porque en los mencionados anteriormente pues era de que enfermedades terminales o que tuvieran un sufrimiento muy fuerte, y pues en Suiza es completamente pues más
más dependiendo cada paciente, pero sí con el único detalle pues de que tiene que estar mentalmente competente. Ahora, la eutanasia directa pasiva es cuando se suspende o no se inicia el tratamiento de una enfermedad, lo que permite pues mantener con vida al enfermo. Me parece importante mencionarlo que en este tipo de eutanasia nunca se abandona en ningún momento al enfermo. Justamente eso que mencionas, Cori, me parece que es más por la decisión del mismo enfermo y he escuchado que esta es la más común. Otro de los tipos de eutanasia es la directa, la cual se basa en efectuar los procedimientos terapéuticos que tienen como efecto secundario la muerte. Pero lo importante de este tipo es que la intención no es acortar la vida, sino aliviar el sufrimiento, y lo otro es una consecuencia no deseada. Sí, y también pues como unos ejemplos pues es la sobredosis de analgésicos, como el caso de morfina, pues para calmar los dolores, y su efecto agregado es la disminución de la conciencia y por lo general la abreviación de la vida. ¿Sabes, Andy? Hablando de todo esto, me parece que los profesionales de la salud siempre nos enfrentamos con este tipo de situaciones. Si no es que ya nos enfrentamos. O pues también decisiones que son muy difíciles. Quizás a uno nos ha tocado vivir una situación así o estar en esa situación. Pero pues como médicos lo importante es la salud del paciente. La calidad de atención médica con pacientes con enfermedades graves. Es muy importante este tema. Que nosotros pues estamos para ayudar a los pacientes y brindarles esa calidad de vida que un paciente, un enfermo merece. Sí, Cori, yo concuerdo completamente contigo. Además, en México la eutanasia es un delito penal. Investigué un poco y el artículo 127 menciona que el que prive la vida a otro por petición acerca de una enfermedad incurable se someterá a prisión de 2 a 5 años. Sí, claro. La eutanasia se entiende como homicidio por piedad y al final del día termina siendo un homicidio. Me gustaría ahora, Andy, platicar un poco de otro tema que pues va de la mano de que es el suicidio asistido. No sé si lo has escuchado o si nuestros oyentes pues lo han escuchado, pero un poco en contexto, pues es la forma intencionada y con conocimiento facilitando medios para el suicidio. La eutanasia se produce en circunstancias muy parecidas a la del suicidio asistido, pero hay una diferencia fundamental, la cual es quien activa el mecanismo para provocar la muerte al paciente. Pero primero vamos a adentrarnos un poco sobre el suicidio asistido. Y hablando un poco del suicidio asistido, el concepto es sencillo. Es la forma intencionada y con conocimiento facilitando medios para el suicidio. La eutanasia se produce en circunstancias parecidas a las del suicidio asistido, pero hay una diferencia fundamental, y es quién activa el mecanismo para provocarle la muerte al paciente. En el caso de la eutanasia es un médico el que lleva a cabo el proceso para provocar la muerte, mientras que en el suicidio asistido es la propia persona afectada la que se administra el producto que le dará la muerte. También hay otra diferencia pues más pragmática, por así decirlo, que es en el suicidio asistido es obligatorio que la persona esté lúcida en el momento de morir para dar el consentimiento pues en el acto. Cosa que en la eutanasia hay una excepción, que es la ley permite la muerte voluntaria de una persona que ha perdido su capacidad de decisión siempre que haya expresado previamente su voluntad de hacerlo, como señalan pues desde la asociación. Además, en el suicidio asistido se le proporciona a una persona de forma intencionada y con conocimiento los medios necesarios para suicidarse, incluidos el asesoramiento sobre dosis letales de medicamentos, la prescripción o el suministro de los mismos. Es el paciente, en este caso, el que voluntariamente termina con su vida. Desde el punto de vista moral y ético, hay poca diferencia con la eutanasia activa, que constituye una complicidad homicida. Sí, y además hay algo que pues también investigando un poco sobre este tema, porque no es nomás venir a hablarlo, y bueno, se me hizo muy interesante un dato, que es que en Suiza este mecanismo está permitido. De ahí pues deducen que es impune la ayuda, los que ayudan a esta persona si se hace de forma altruista.
Ahora, Andy, quiero preguntarte, para ti, ¿qué es una buena calidad de vida? O sea, para ti, con tus palabras, pues contéstame. Porque creo que hay personas que tenemos diferentes opiniones o puntos de vista sobre una buena calidad de vida y me interesaría mucho que tú me comentaras tu punto de vista y así hacer un poco más ameno este podcast. Bueno, Cori, para mí la calidad de vida se refiere al bienestar general de un individuo o de una comunidad en diferentes aspectos de la vida, incluyendo así la salud física, mental, emocional y social, así como su nivel de satisfacción con diversos aspectos, como el trabajo, las relaciones personales, el entorno físico, entre otros. La calidad de vida puede ser medida y evaluada mediante diferentes indicadores, como la esperanza de vida, el acceso a servicios de salud, la educación, el nivel de ingresos, el estado del medio ambiente, la seguridad, el acceso a la cultura y el ocio, entre otros factores. Es importante destacar que la calidad de vida es un concepto multidimensional y subjetivo, pues ya que varía según las necesidades, valores y expectativas de cada persona y de cada comunidad. Pues por lo tanto no existe una única definición de calidad de vida, sino que es un concepto que puede ser interpretado de diversas maneras, que es lo que te decía Andy, dependiendo pues del contexto y las circunstancias de cada individuo o grupo social. Entonces, como te comentaba, yo creo que cada persona tiene sus diferentes puntos de vista y por lo mismo, porque todos tenemos necesidades muy completamente diferentes y lo que a ti te puede parecer una súper buena calidad de vida, quizás para mí no. Entonces, creo que esto va más allá de una simple definición. Exactamente, como la enfermedad y su tratamiento, que pueden afectar al bienestar psicológico, social y económico de las personas, así como su integridad biológica. Se puede tratar de entender a la calidad de vida en salud desde cada uno de estos dominios que en los pacientes puede lograrse, ya sea curando la enfermedad o mejorando los peores síntomas por un periodo largo o evitando daños, ya sea por errores de los profesionales de la salud o por la presencia de efectos secundarios a los fármacos. La evaluación de la calidad de vida sirve también de apoyo para la toma de decisiones en el tratamiento de los pacientes al poder evaluar el potencial beneficio de los nuevos tratamientos de experimentación de una manera subjetiva, referido pues por el propio paciente. Y bueno, Cori, ya estamos llegando al final de nuestro podcast y me gustaría saber qué es lo que tú piensas de todo esto que hemos hablado. La verdad, Andy, es que pues me pareció un tema muy importante y que muy poco se llega a hablar, porque pues en nuestro país pues no está permitido y existen sanciones, como ya lo comentamos antes, ante estas acciones. Entonces, hablar de este tema en un podcast contigo se me hizo muy interesante. Yo creo que 15 minutos no son suficientes para abarcar un tema que importa tanto. Y bueno, o sea, yo nada más quiero pues agradecerte y agradecer a los oyentes por haber escuchado este podcast y espero y les haya gustado y les haya informado. Y pues nada, muchas gracias de mi parte por pues haber escuchado y gracias por compartir este podcast conmigo, Andy. Y muchísimas gracias a ti también, Cori. La verdad no conocía muy bien sobre estos temas y gracias a este podcast logré conocer y entender más a profundidad sobre ellos. Me encantó ser parte de este podcast junto contigo, Cori, y gracias también a todas las personas que nos estuvieron escuchando. Adiós.